El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Ayer hablábamos con un aspirante al Consejo de la Ciudad de Palmira, un joven. Es aspirante, no obstante, ya empiezan a aparecer los primeros avales de los partidos tradicionales a ciudadanos de Palmira que quieren postularse por un partido tradicional al consejo de esta ciudad, en un movimiento que se está creciendo por todos lados: partidos tradicionales, partidos alternativos, tercerías, que quieren darle un giro completo al actual consejo de la ciudad. Muchos dirán, va a ser un cambio nominal porque los partidos podrán mantener sus cuotas. Otros aspiran a que esa treintena de partidos que siguen hoy por hoy inaugurando en Colombia como si fueran crispetas en este país, pues van a ver si cada uno va a tener representación en la corporación de la ciudad de Palmira. Vamos a ver a qué le está apuntando el Partido Conservador, pero sobre todo un análisis que nos refiere a por qué los aspirantes no están teniendo en cuenta ni a sus líderes municipales ni departamentales y están escalando a la dirección nacional. Don Eliodoro Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos. Invitarlos a que le den me gusta a este espacio a través de las redes sociales. Igualmente nos sigan y lo compartan con quienes están conectados con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Elio. Doctor William Loaiza, muy buenas tardes. ¿Qué lectura puede indicar que ya partidos tradicionales se estén generando desde hoy mismo, faltando prácticamente 2 meses, 3 meses para el cierre de inscripciones, empiecen ya a otorgar los avales? ¿Es normal o hay un afán por de alguna manera ir componiendo y conformando las listas locales para el caso de Palmira? A ver, muy buenas tardes a nuestros queridos televidentes y oyentes. La verdad es que la ocurrencia de las elecciones de marzo y junio del año inmediatamente anterior, que lleva a Petro a la presidencia de la República, pues colocó en aviso, fue un campanazo, como dice usted, a los partidos tradicionales que fueron los grandes derrotados en la contienda electoral. Entonces ellos tienen que recomponer sus fuerzas, y la manera de recomponer sus fuerzas es darle oportunidad a la juventud, es darle oportunidad a la mujer, es darle oportunidad a los afrodescendientes, es darle oportunidad a los indígenas y a la población LGTBI, que ahora son de moda. Entonces van a empezar a conformar sus listas de consejo, ya que son 18 en cada lista en el caso de Palmira. ¿Para qué? Para poder engrosar o mejorar la causa electoral y así poder obtener un mayor número de curules al Consejo Municipal en las elecciones de octubre del año 2023. Usted da un número que me llama la atención y me parece que es interesante aclarárselo a los televidentes. Usted habla de listas de 18, ¿sí?
Si son 19 concejales, ¿por qué estamos hablando de listas de 18? Porque hay un concejal que se elige al que saca la segunda votación para alcaldía. Entonces los concejales son 19. El alcalde que saque la segunda votación tiene derecho a ser concejal del municipio. Quiere decir entonces que los concejales, los partidos, eligen 18. Le cuento este fenómeno. Cuando el caso de Chávez no aceptó, entonces no fue al consejo. ¿Qué hubo que hacer? Nuevamente la repartición, y le correspondió a Ingrid Flores Caicedo llegar como 10ª concejal del partido de la U, pero porque Chávez no aceptó ir al consejo, sino el partido de la U había sacado como partido 9 y más Chávez 10. En esa circunstancia, Ingrid Flores llega porque Chávez era del partido de la U o porque en la cifra repartidora tenía la cauda suficiente para ser ella la designada a tener la nueva curul. ¿Podría haber sido de otro partido? No, podría haber sido de otro partido si lo que le sobraba al partido era más que lo que tenía Ingrid Flores Caicedo. Okay. Lo que ocurre es que como el residuo más grande lo tenía el partido de la U, entonces le correspondió a ella. O sea, fue una mera casualidad que tanto ella como la aspirante fueran del mismo partido. Pudo haber. Y por eso él renuncia, porque se entiende que entra Ingrid Flores. Si hubiese tenido la posibilidad de que entrara un liberal, el tipo no se va para Cali, se queda en el Consejo de la Ciudad de Palmira. Bien interesante hacer esa claridad. Elio, en las tornas de la izquierda y este movimiento del pacto histórico, ¿cómo va hoy precisamente la conformación de listas? ¿Cómo se están generando esos mecanismos para que puedan ya contar con la cantidad de ciudadanos, posiblemente en la mecánica cremallera, hombre, mujer, para poder presentarse al Consejo de la Ciudad? Diego y televidentes, en los sectores alternativos, progresistas que hoy se reúnen en el pacto histórico, porque hay otros que están por fuera también, el caso de la coalición de la esperanza, pero en el pacto histórico se vive en 3 momentos la definición de las listas para el Consejo Municipal, para la Asamblea y para las juntas administradoras locales. El primer momento es al interior de cada organización política. Los 7 partidos que tienen personería jurídica y conforman el pacto histórico están definiendo cuáles son sus candidaturas. Están en el proceso de preinscripción a través de las plataformas. Para el caso de Palmira, el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, el Partido Comunista, la UP y el Grupo de Comunes. Esos 5 partidos tienen dispuestas las plataformas para que las aspiraciones se preinscriban como candidatos al Consejo Municipal y a la Junta Administradora Local y a la alcaldía de este municipio. El segundo momento va a ser en el pacto histórico. Se ha establecido a nivel nacional por la Comisión Política del Pacto Histórico 2 mecanismos para esa decisión. El primero es el consenso. Cada una de las aspiraciones se reúne con las otras aspiraciones y buscan acuerdos a través de los cuales escojan la persona que va a candidatizarse para la alcaldía de Palmira y definan las personas que van a aparecer en la lista y en qué orden, porque las listas al consejo y las listas a las juntas administradoras locales van a ser cerradas, paritarias y ojalá cremallera. No es lo mismo, como bien saben ustedes, paritaria que cremallera. Paritaria es que haya el igual número de mujeres y hombres. Al ser impares, lógicamente va a haber más hombres o va a haber más mujeres, pero la diferencia va a ser en un escaño, no como antes que eran puros hombres y 2 o 3 mujeres. O sea, 2 condiciones: paritaria en términos de género, sí, y cremallera en términos del orden. Del orden. ¿Sí? ¿Esas eran como las 2 condiciones? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. O mujer, hombre, mujer, hombre. O mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Perfecto. Esas serían las condiciones. Y eso se define en primera instancia a través de consensos, a través de diálogos. Si no opera este mecanismo, algunas instancias, como el caso de Palmira, se habla de unas primarias, es decir, una consulta solo interna. Cada organización, cada partido, en el caso del Pacto Histórico Palmira, la conforman 5 partidos con personería jurídica y 15 organizaciones sociales. ¿Y el maíz no va?
El maíz no va, hasta el momento no se ha presentado. En el momento que ellos reclamen también su cargo, su posición dentro de la coordinación, porque no quiere decir que los electores de maíz no puedan votar por el pacto histórico, por los candidatos del pacto histórico, pero oficialmente no participan de la coordinación municipal. Esas 20 organizaciones, cada uno tiene derecho a la propuesta que hay, es a un número impar de delegados, por decir algo, 5 por cada partido, 5 por cada organización. Eso daría 100 personas que entrarían a votar. ¿Quiénes deben integrar la lista del consejo? ¿Quiénes deben integrar la lista a cada una de las comunas para la junta administradora local? ¿Y quién debe ser la candidatura a la alcaldía? Y igualmente el orden. Esa es una segunda alternativa que ya está planteada en los municipios que la quieran escoger. Y lo que dice la circular nacional es que se vayan a consultas. O sea, agotada la instancia del acuerdo o del mecanismo interno que establezcan las coordinaciones de los comités municipales de campaña, entonces se pasaría a la otra instancia establecida a nivel nacional, que es la consulta, que puede ser también una encuesta o unas encuestas. Esas son las alternativas y es el segundo momento. Ya el tercer momento sí es en las urnas, ya es el enfrentamiento de estas listas y estas candidaturas ante las otras listas y las otras candidaturas. Cabe la claridad que puede presentarse para Palmira que aparezcan unas candidaturas del Frente Amplio. En ese caso, habría que ir a la consulta entre quien salió escogido para la candidatura a la alcaldía en Palmira por el pacto histórico, al interior del pacto histórico, y un mecanismo que es la consulta con quienes se candidaticen por fuera del pacto histórico y dentro del Frente Amplio. El caso del sector que acompaña a Ritter López, el caso del sector que acompaña a Griselda Llanes Restrepo, el caso de otras organizaciones que llegaron ya al Frente Amplio a ser parte del proceso de elección de Gustavo Petro y Francia Márquez. Doctor William, escuchando a Helio, siempre pienso el trasfondo de cómo se llega allí, y recuerdo a Gustavo Rojas Pinilla y habilita o entrega la potestad a toda la población femenina colombiana, uno, de su cédula, y dos, de que puedan participar electoralmente. Estamos hablando de 1954-58, me excusa, no sé exactamente, yo no recuerdo el año, pero en ese periodo más o menos, ¿cierto? Que es el periodo de... ¿Usted se había nacido para esa fecha? No, yo no había nacido, pero yo sé leer y me han contado. Y el tema allí es, de esa época a hoy, cuando estamos hablando de cifras, de listas paritarias, hay todo un camino. ¿Cuál ha sido el papel real de las mujeres en la participación política y sobre todo de elecciones? La reforma constitucional del 91 ordenó que fuera mínimo el 30% de las listas. ¿De dónde sale ese porcentaje? No, ¿Cómo sale? No, sale porque se les ocurrió a los legisladores de que al menos el 30% fuera de mujeres o del sexo opuesto. Pero ese 30% es en la lista, pero al elegir no sale ni el 1%, ni el 2%. Sí. Siempre son en su mayoría hombres. Ahora se está buscando con el proceso de paz, que es lo que la gente no ha querido entender, es que cuando se firma la paz, se establece que hay que haber una reforma política, y en esa reforma política se incluye que la mujer debe tener el 50% de la potestad para ir al Congreso, a los consejos y a las asambleas, y que debe ser cremallera para poder garantizar que sí van, porque si yo meto 100 senadores, 50 mujeres y 50 hombres, pero solo elijo 30 y los 30 son hombres, yo no le he dado participación a la mujer. Entonces la lista cremallera, en lista cerrada, sí le da la opción a que la mujer llegue en igual de condiciones que la mujer. Pero hay algo que sí me preocupa de lo que ha planteado el compañero Eliodoro Ortega,
y es acerca del consenso y la consulta. ¿En qué sentido es la preocupación, doctor? La preocupación es esta. La sociedad colombiana tiene 60 años de una lucha de la izquierda colombiana. 60 años que nos ha causado muertes, 60 años que nos ha causado muchas cosas, ¿ya? Y resulta que tenemos la oportunidad de llegar al poder y hacer el cambio social con Petro, y no nos ponemos de acuerdo los que hoy ungen como representantes de la izquierda o del progresismo en Colombia. Eso me parece fatal. ¿Por qué tenemos que someternos a una consulta si las ideas están por encima de todo? Y sencillamente aquí lo que hay que salvaguardar, ¿qué es? Salvaguardar la propuesta de cambio de Petro. Aquí hay que defender las propuestas que modifican este estatus social, y para eso no se necesitan solo hombres, sino ideas, y las ideas ya están plasmadas. Si se ponen de acuerdo en lo fundamental, que es defender las reformas sociales de Petro, va a ser muy fácil encontrar un candidato que llegue, reúna las características. Petro, ¿cuánto tiempo duró para ser presidente? Él no fue presidente de la noche a la mañana. Más de 20 años, ¿cierto? Mucho más. 20 años en la lucha en la clandestinidad y 20 años en la lucha normal. Y entonces, si él se demora 20 años para ser presidente, ¿por qué yo no me puedo demorar 4 años para ser alcalde? ¿Por qué tengo que ser alcalde ya? Porque si no es ya, entonces no hay nada que hacer. No, señores. Yo llevo 50 años y aquí estoy parado todavía dando la pelea porque haya una gran transformación social. Los que acaban de llegar tienen mucho más tiempo que yo. Por favor, esperen, tengan paciencia, pues las cosas se van a dar. Bien, y los que acaban de llegar están también buscando espacios, y en ese el caso de Karen Martínez, quien ha recibido el aval directamente del Partido Conservador y de su, ¿cómo diríamos aquí?, de su viejo nuevo director nacional, porque era el anterior y volvió otra vez, ¿no? Claro. Estamos hablando del doctor Cepeda. ¿Cómo es el nombre exactamente de Cepeda? Efraín Cepeda. Efraín Cepeda, director nacional del Partido Conservador, quien le ha entregado precisamente, allí vemos el momento en el cual la palmirana Karen Martínez, y vemos aquí el video para que escuchemos el momento de la entrega del aval. Al Consejo de Palmira, de manera que Karen Martínez, pues, el director del Partido Conservador deja, y aquí donde yo quiero es como analizar, antes de irnos a comerciales, doctor William, ¿qué representa? A mí en lo personal me ha llamado muchísimo la atención, porque un aspirante al Consejo de la Ciudad de Palmira debe ir, maravilloso por ella, y me parece muy bueno que sea el propio director nacional que se encargue de entregar el aval de un municipio, cuando hay una dirigencia regional del departamento del Valle, cuando hay concejales, una dirigencia supuestamente de la casona conservadora. ¿Qué mensaje se está mandando allí para los conservadores locales de que haya saltado esa señorita Karen Martínez, que tiene nombre de artista de cine, a ser postulada como candidata en la lista del Consejo de la Ciudad de Palmira al Partido Conservador? Se estilan, o sea, se ha venido estilando por los partidos tradicionales, liberal y conservador, que el representante de la Cámara más votado, elegido representante de la Cámara, es el que tiene la potestad para dar los avales. El Partido Conservador no sacó representante de la Cámara. Entonces le toca directamente ir hasta allá. Entonces tiene que saltar, porque no hay en el departamento quien le dé el aval, y qué mejor que sea la Dirección Nacional Liberal, y qué mejor que sea el presidente de la Dirección Nacional. Y el Partido Conservador es el que tiene esa potestad. No es lo mismo que yo reciba del señor Gustavo Cataño Morales el aval para ser candidato al Consejo de Palmira, a que yo lo reciba de Efraín Cepeda. Eso tiene una connotación conservadora. Por eso me llamó mucho la atención. Esa connotación es de la que la compañera Karen debe hacer uso, y buen uso. Óigalo bien, buen uso de que sea el director nacional del partido quien le haya dado el aval para que sea candidata al Consejo de la Ciudad de Palmira. Yo seré muy perspicaz decir que entonces el bolígrafo del Partido Conservador lo tiene Cepeda. Efraín, claro está. Pues yo diría que es exacto, ¿no? Es exacto, y así sucede. Y se da también en los alternativos.
O sea, eso no es exclusivo de los partidos tradicionales. Listo. Bueno, esa es la noticia O sea que, queríamos. según tú, Eliodoro, también va a haber bolígrafos para los alternativos. Si no se ponen de acuerdo en los territorios, es Bogotá quien decide. Interesante esa observación. Así pasó en la Cámara de Representantes, Sí, la señor. lista del Valle del Cauca. No se pusieron de acuerdo, no respetaron unos acercamientos que había, unas condiciones que se habían establecido, y entonces en Bogotá terminaron de organizar la lista, que se ajustara a lo que eran la historia electoral de los partidos, lo que eran los perfiles de las candidaturas y de los intereses de los alternativos en el Valle del Cauca. Para terminar este comentario, y yo creo que es que hay otra lectura allí que hay que hacer. En las fotografías que vimos, habían dos personajes, Silvio y el famoso Maestrico. Ahí están. ¿Qué significa eso, doctor William? No, yo Son ellos, bueno, ahí se los presento. ¿Serán ellos acaso los nuevos jefes del Partido Conservador en Palmira? Porque perdóneme, ¿dónde está el doctor Cataño? ¿Dónde está el notario de por allá de Ginebra? Si yo no estoy mal, el doctor Caicedo Rioja, lógicamente no puede ir. ¿No es Yotoco? No, de Ginebra a Valle, yo sé por qué se lo digo. El caso es que este par de jóvenes están dando golpe de estado direccional en el Partido Conservador en Palmira. Pero que aquí por encima de ellos está Nelson Triviño, que es Como conservador. concejal. Pero entonces, ¿por qué la foto tienen otros? ¿Sabes? Porque No, yo sería, como ustedes me dicen a mí, más diplomático. A ver. Es que ellos son los que acompañan a la candidata. Porque es que el uno es el esposo de ella, ¿no? Son el Silvio equipo, es el esposo de la exacto, candidata. Exacto, son el equipo de campaña de ella. Usted lo uno salvó. es el jefe No de está- debate y el Ajá. otro es el tesorero. De manera que entonces tiene significado que Los son- voy a contratar como salvadores del Partido Conservador. Como Vamos abogados de oficio. Como, exacto, Abogados de oficio. abogados de Ah, oficio. pero lo va a Partido- contratar a él, a mí no. A usted que es más abogado. Vamos entonces a comerciales y ya regresamos con invitados y un tema maravilloso, sobre todo porque tiene que ver con la inclusión de la discapacidad en la ciudad de Palmira. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión
que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Trazos va. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Pues bien, regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos. La ciudad de Palmira en los últimos años había tenido una política pública que buscaba incluir y reconocer, pero ante todo identificar toda la población discapacitada de la segunda ciudad del departamento del Valle del Cauca. Los indicadores, no vamos a decir que asombraron, pero sí generaron una realidad. Y es que un poco más de 20.000 personas pueden estar incluidas en los diferentes rangos de la discapacidad. No obstante, la ciudad de Palmira desde años atrás ha venido enfrentando y acompañando precisamente este proceso para facilitar y garantizar la calidad de vida de muchas de estas personas. Hoy se encuentra con nosotros Angélica Jaramillo, quien hace parte precisamente de la Secretaría de Integración Social, y nos viene a comentar a propósito de en qué va el municipio, la ciudad, frente a los mecanismos que se vienen implementando para facilitarle la vida e incluir en la inversión social que requieren muchos de estos palmiranos, que en número, mi número es más o menos 20.000, yo no sé ustedes hoy cómo tengan el censo. Angélica Jaramillo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, Diego, y a sus compañeros muy amables por abrirnos y permitirnos este espacio a la Secretaría de Integración Social, que se encabeza de la doctora Lina Escobar, secretaria de Integración, y pues de mi jefe directa, la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Vázquez. Bueno, con respecto a lo que usted nos dice y el censo de discapacidad, en cuanto al municipio de Palmira, la última cifra que teníamos era 8.443 personas con discapacidad en nuestro municipio. Lo de la política pública, actualmente tenemos una política pública que tiene una vigencia de 10 años, comenzó a regir a partir del 2014 y va hasta el 2024. En el momento pues nosotros realizamos unas acciones que van encaminadas y enrutadas con la política pública, y a su vez realizamos planes de acción de la mano con la Mesa Técnica y el Comité Municipal de Discapacidad para beneficiar a la población con discapacidad del municipio. Yo quisiera primero hacer una claridad, Angélica, y es, ¿cuál es el concepto de discapacidad que maneja hoy la Secretaría de Integración Social para poder, digamos, entender, por ejemplo, los tres tenemos gafas, ¿haríamos o hacemos parte hoy precisamente de la población discapacitada, sí o no? Sí, claro, porque tienen, la discapacidad es un proceso, cuando la persona tiene alguna falencia en ciertas áreas. La discapacidad es muy diversa. En el municipio de Palmira contamos con 6 tipos de discapacidades identificadas, entre ellas está la visual, pero digamos que va por grados, ¿no? Entonces de pronto es una discapacidad leve, pero tenemos pues personas, en el caso de la discapacidad visual, que tienen una pérdida completa de la visión, entonces va en, digamos, un porcentaje mucho más amplio de esta discapacidad. Entonces les contaba, tenemos discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, discapacidad mental, física y múltiple. Esas son las 6 discapacidades que tenemos en el momento identificadas en el municipio, con las cuales nosotros estamos realizando un trabajo en las diferentes actividades que tenemos desde la Secretaría. En el día de ayer estuvo con nosotros un señor que se llama Jaime Alarcón. De educación. Él es un experto en educación, y él hacía aquí un comentario que me cae ahora como anillo al dedo.
¿Por qué hablamos de integración en la educación cuando la gente tiene este tipo de dificultades y mezclamos una persona que es normal con una persona que tiene una limitación? ¿Por qué no hay centros de educación especializados para esa limitación? Por ejemplo, en Cali está el Instituto de Ciegos y Sordos, ¿ya? Y lleva muchos años, pero son muchos años, más de 50 años, yo me atrevo a decir, y ahí está todavía. Nosotros no tenemos eso. Bueno, con respecto a ese tema, la educación a nivel nacional tiende a ser inclusiva. Al ser una educación inclusiva, pues es traer a las personas con discapacidad, las cuales pueden estar en un entorno de la educación, digamos, con personas que no cuentan con este tipo de limitaciones, y hacer parte de estos mismos entornos para que la sociedad en general no le excluya de esos ámbitos, ¿no? Eso es uno. También tenemos que tener en cuenta que no todas las discapacidades pueden hacer parte del proceso educativo. Entonces, por ejemplo, una discapacidad mental pues no va a poder estar en un aula de clases, o por lo menos una persona con discapacidad múltiple que requiere un cuidador permanentemente porque pues primero pues no tiene las capacidades para ser parte de estos procesos. Pero por ejemplo, mire, yo tengo dos hermanitos que son sordos. Sí. Ellos estudiaron en el Instituto de Ciegos y Sordos de Cali. Ellos tienen una vaina que se llama lenguaje manual. Lenguaje de señas. ¿Cómo llevar un niño sordo que está aprendiendo el lenguaje manual a una escuela cuando el profesor no sabe hablar con las manos? Pues a mí me parece que eso no tiene sentido. Primero hay que educar al profesor que sepa hablar con las manos. Eso es como enseñar inglés. Si el profesor no sabe inglés, ¿cómo enseña inglés? Claro. No, lo que pasa es que en cuanto a esas tipo de digamos discapacidades puntuales, todavía el sistema educativo no tiene la cobertura. Digamos que se habla de educación inclusiva para algunos casos, pero creo que al sistema todavía le falta mucho más para llegar a lo que usted dice. Una persona con discapacidad auditiva necesita unas garantías diferentes para poder estar al mismo nivel. Por eso hay procesos o hay, digamos, niveles educativos donde ellos no pueden hacer parte. Hay sitios de educación que sí ya tienen, digamos que mecanismos y unas plataformas virtuales donde la población con cierto tipo de discapacidades puede acceder. Yo le cuento, por ejemplo, dos hermanos míos fueron bachilleres del Colegio Cárdenas nocturno, normales, un colegio normal, no tenía profesores, pero ¿qué los salvó a ellos? Que dos hermanos nuestros, hombre y mujer, Laura y Mario, sabían el lenguaje manual. Entonces ellos llegaban de clase y con ellos preparaban, trabajaban, y eso los llevó a... Lo único que perdieron fue inglés, porque no lo podían pronunciar, pero en las demás materias... Eso es lo que necesita una persona, por ejemplo, ¿cómo llega un ciego a un colegio si no conoce el sistema Braille, por ejemplo? Exacto, a ese tipo de limitaciones es que me refiero. De pronto digamos que el sistema tiende a ser más inclusivo, pero aún le falta un gran recorrido para llegar a eso. Entonces, pero es algo del sistema pues nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional. Angélica Jaramillo, de Integración Social del municipio de Palmira. En este tema de las personas en situación de discapacidad, habías mencionado la política pública que hay en el municipio. Esta caracterización que ustedes hacen a través de la cual identifican la población que está en esta situación, ¿se hace nuevamente? ¿Es la que ya existía? ¿Cuál fue el método o la forma como llegaron a esa cifra de 8.000 y pico de personas? 8.443 personas es un censo que nos da a nivel departamento, es un censo que nos da el departamento para la población con discapacidad del municipio de Palmira. Este censo en la actualidad es el que está vigente porque manejábamos anteriormente un registro de localización y caracterización de la población con discapacidad que entra a reemplazarlos la resolución 113 de 2020, de enero del 2020, entra a reemplazarlo y esta resolución ya no permite que, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría realizábamos una certificación y realizábamos una recolección de información. Eso iba a una plataforma y pues de ahí extraían la información. En ese momento esa información pasa a la Secretaría de Salud, directamente a las Secretarías de Salud, que son las que hacen el puente y el trámite para que las personas puedan acceder al certificado de discapacidad y que hacen el registro de localización y caracterización. ¿Qué pasa?
Tenemos hasta el 31 de diciembre del 2026 para recolectar toda esta información a nivel Colombia y por ende pues que Palmira tenga y queden todas las personas del municipio evaluadas por un equipo multidisciplinario de 3 profesionales y que ellos certifiquen el porcentaje de discapacidad. Creo que ya en ese momento vamos a tener un censo real, pues porque ya van a haber unos profesionales como tal, con sus competencias para poder identificar las discapacidades y decir quién sí tiene y quién no tiene discapacidad. Mire, es que me llamó mucho la atención y estaba aquí averiguando la famosa cifra de los 8.000, ¿cierto? Uno diría, bueno, los 8.000 salen muy fácilmente. Hay una tasa nacional que es del 2.3%, que se dice que es el número de, la tasa de colombianos que hay con discapacidad, entonces sencillamente pues puede bajar el 2.3 y clavárselo al 350.000 y eso te da los 8.000. Exactamente, allí está el número, o sea, no hay un barrido, porque incluso yo recuerdo que por allá en el año 2010, 2012 aproximadamente, salió ese censo donde salieron los 20.000 y pico de personas. Por eso le preguntaba si el tema de las gafas, hasta dónde, quiénes están considerados en discapacidad. Sobre todo porque uno diría, el gobierno tiene que bajar las poblaciones en número porque no puede atenderlos a todos. ¿De qué manera Palmira está hoy atendiendo a esos 8.000 y tantos personas identificadas con algún tipo de discapacidad? ¿Cuáles son esos programas o esos beneficios que el municipio, en común acuerdo con organizaciones privadas o solamente el Estado, logra beneficiar a estas personas que tienen esas dificultades? Bueno, en el momento, a nivel nacional, creo que aún estamos iniciando y este gobierno ha sido, creo que ha tenido muy en cuenta la población con discapacidad y lo ha mencionado mucho en sus discursos. Estamos esperando que el gobierno traiga pues un recurso que es lo que siempre la gente está buscando, así como los programas nacionales, que la gente tenga un beneficio por tener una discapacidad y obviamente por ser una persona vulnerable. En ese momento, en la Secretaría de Integración Social como tal, nosotros no contamos con un auxilio ni un beneficio económico, pero sí tenemos acciones y realizamos diferentes articulaciones para que la población con discapacidad se vea beneficiada. Por ejemplo, nosotros desde el CIACS, el Centro Integral de Atención al Ciudadano, contamos con una asesoría permanente, siempre hay una persona que atiende a la población con discapacidad y realizamos orientaciones en diferentes trámites que muchas veces la gente no tiene el conocimiento, no sabe a dónde dirigirse por contar con una discapacidad o a qué puede acceder o no conocen el certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde ahí? Orientar a la persona y decirle, bueno, usted debe hacer esto, debe hacer tal documentación, es la que necesita, le explicamos la ruta, le explicamos a dónde se pueden acercar si tienen vulneración de derechos, si son en salud. Entonces realizamos esto. Este es como el primer sitio donde ellos llegan. De ahí también contamos con espacios como la mesa técnica y el comité municipal de discapacidad, donde tenemos los representantes de las diferentes discapacidades y con ellos nosotros realizamos un trabajo permanente en el año para construir el plan de acción para la población con discapacidad. En cuanto a ese plan de acción, en este momento, el 12 de abril vamos a tener una reunión con actores de la población, actores de la administración y actores externos como son las universidades, IFE, ICBF y SENA, entre algunos para mencionar, donde vamos a entrar a hacer una mesa de trabajo para terminar de construir este plan de acción, teniendo en cuenta pues unas actividades importantes para realizar para ellos y que podamos abordar y que se puedan cumplir obviamente. Mire, aquí hay una persona que yo creo que es bastante calificada en este tema, es el doctor Jaime Sánchez Perdomo, quien hace dos consideraciones. Uno, pues tiene por qué decirlo, él habla de que en este momento está desactualizado el censo de población de discapacidad en la ciudad de Palmira y dice, ahora bien, quiero preguntarle a Angélica, ¿cuáles han sido las metas específicas del plan de desarrollo municipal en estos 3 años y medio precisamente para esta población? Bueno, les cuento, Jaime trabajó conmigo, fuimos compañeros de trabajo. Entonces, sí tiene por qué conocerlo. En el 2020 estuvimos juntos, fuimos compañeros de trabajo, un saludo a Jaime. Bueno, en estos 3 años él sabe que la meta del plan de desarrollo es personas orientadas en sus derechos
personas orientadas de la población con discapacidad en sus derechos. En cuanto a esto de personas orientadas, tenemos una meta que hemos estado llevando a cabo, que se divide en 2 actividades. Una son las acciones encaminadas a la sensibilización de la población en general y la comunidad en general acerca de un trato digno con la población con discapacidad, para que los podamos rodear y brindar espacios y no miremos las personas con discapacidad como una persona diferente o una persona que me genera miedo o una persona que es ajena a la sociedad. Esa es la primera. Teníamos una meta anual de 3.840 personas y a diciembre, al 31 de diciembre, superamos esa meta. En ese momento estamos en el primer trimestre del año y son 960 personas que debemos impactar, y hasta el momento llevamos 890 hasta esta mañana que llevábamos, o sea, vamos muy bien en el proceso. Esa es una actividad. Y la segunda actividad es promover y desarrollar habilidades y apoyar a la población con discapacidad en diferentes ámbitos. Entonces eran los que les hablaba de la orientación. Aparte de esas orientaciones, hemos tenido espacios para los cuidadores y cuidadoras y población con discapacidad, donde les brindamos herramientas para que ellos sepan qué hacer en determinados procesos, y también estamos fortaleciendo mucho el cuidador, que es esa persona tan importante para una persona con discapacidad que está ahí y que necesita de pronto y ha dejado muchas veces su vida a un lado para poder hacer parte y dedicarse a la persona. Dedicarse a esa persona y llevar esa otra vida que muchas veces pues sola no puede. Doctora Angélica Jaramillo, en este aspecto del plan de desarrollo, esta meta que ustedes se han trazado de sensibilizar a la comunidad frente a la población en situación de discapacidad, ustedes tienen un medidor de las personas a las cuales le han llegado, a quienes les han entregado el mensaje, pero también han podido establecer qué tanto han sido receptivos ellos y que la comunidad discapacitada realmente está siendo más digna en este momento, ha tenido un tratamiento más humano en este momento por parte de la gente de Palmira. Bueno, les cuento. En cuanto a la pregunta que usted me hace, el pasado diciembre, fue el 2 de diciembre, el 1 y el 2 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nosotros realizamos 2 actividades muy importantes y que ahí de pronto enmarcamos todo ese trabajo que se ha venido haciendo y que hemos podido recoger esos frutos y ver cómo la gente hace parte de estos procesos. Y la primera fue el seminario Palmira Renace en la Inclusión, que fue el día 1 de diciembre, donde tuvimos diferentes temas, salud sexual reproductiva para ellos, tuvimos un tema de temas legales, tuvimos temas de salud, donde teníamos esperado 200 personas y asistieron 130 con inclemencias, teniendo pues en contra el clima. Entonces, para nosotros, que antes la población como tal no se reconociera y no hiciera parte de estos espacios y que esté aprovechando estos espacios, para nosotros eso es un gran aliciente y eso es una muestra de que el trabajo que estamos realizando desde la Secretaría de Integración Social está recogiendo frutos. Termino aquí para que me comenten. Y la segunda actividad en este mismo marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue el 2 de diciembre, que hicimos una toma artística y cultural, que salimos desde la Escuela Municipal del Arte, conocida como la Casa de la Cultura, Ricardo Nieto, hasta el campo. Hicimos un recorrido con aproximadamente 300 personas con discapacidad. Y esto de las diferentes discapacidades del municipio, vino gente de Rosso, vino gente de todas las entidades, y poder ver esta sinergia y esta emoción y que la gente se haga partícipe, se autorreconozca y que pudiéramos sensibilizar, teniendo en cuenta que diciembre es un mes demasiado concurrido, que todo el mundo sale y está en sus compras navideñas, y se dedicaran un momento a mirarnos, a mirar esas puestas artísticas y que pudieran ver la discapacidad, para nosotros fue una ganancia. El día de antier, ¿estamos a miércoles? Sí, señor. El lunes, después de que salí el programa, yo siempre acostumbro, yo me voy a pie y me voy por ahí por Confunión. Al llegar a la esquina de Confunión, con la calle 32, un señor en silla de ruedas
intentaba atravesar la vía y subirse al andén de Confaunián. Cuando yo lo vi, yo fui por él, lo cogí, lo subí, y el tipo me mira y me dice, me ve las gafas, y me dice, yo pensé que usted también era ciego. Le dije, no, yo sí veo, entonces me quité las gafas. Me dijo, pero entonces usted no es de aquí, él no me conoce. Le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque aquí nadie nunca ha tenido la intención de ayudarme a pasar una vía. Me toca empujar. No hay pasión, no hay compasión, no hay empatía por la gente que tiene una dificultad. Y a mí sí me dejó aterrado. Usted no es de aquí. Le dije, no, pues puedo tener cara de chino, pero yo sí soy nacido y criado en esta ciudad. Pero usted con gafas de chino. Un conductor de moto, de un vehículo, no entiende que una persona que tiene dificultad debe pasar primero la vía a que yo pase el vehículo? ¿Por qué no hay educación en eso? Bueno, yo creo que en esa parte nosotros desde la Secretaría estamos realizando un trabajo, pero creo que nos falta demasiado. Yo creo que esto es algo que le decía, es un tema más de empatía, de entender al otro y de pronto ponerme en sus zapatos y ver que de pronto mi vida es un poco más simple que la de esa persona que tiene una dificultad de pronto en discapacidad física, visual, auditiva, cualquiera de estas, de pronto es un proceso diferente. Creo que no es tan sencillo de llegar y que concientizar a todos los palmiranos, por decir algo, y teniendo una población como referencia, que lleguen a ese punto y lleguen a hacerlo. Yo creo que es más del ser y del corazón quién se baja y quién hace porque le nace desde su corazón, que de pronto la persona, cada persona va como en su vía, en su momento, y no realmente no hace esta Pero Angélica, tiene mucho que ver con esa mirada que siempre es de exigencia de la comunidad frente a las entidades, la autoridad misma, y le exigimos al municipio, en este caso, que sea incluyente, pero la población, los ciudadanos no lo somos, ¿sí? Creo que tenemos que tener una responsabilidad compartida, ¿cierto? Lo que usted manifiesta con ese ejemplo me parece muy interesante. Pero eso depende de la educación. Claro. Que el municipio le da al niño cuando llega a la escuela. Será la no. Si no lo da incluyente, si no lo incluye, si no le enseña que hay que incluir, pues él nunca va a incluir a nadie. Es un problema de formación, de educación cultural. Es allí donde está el error. También pasa por el tema de la formación de los padres. Claro, porque con todo el esfuerzo que ha hecho la administración municipal en cuanto a la sensibilidad, sensibilizar a la comunidad, sin embargo la respuesta no es positiva en ese sentido. El otro aspecto que usted nos tocaba del plan de desarrollo son el desarrollo de las habilidades de esta población. ¿Qué acciones han logrado desarrollar en ese sentido? Bueno, las acciones, y eso es de las cosas que vengo como a contarles hoy, de las dos noticias que vengo a traerles, las dos ofertas, es esa. Hemos estado trabajando con la población con discapacidad cognitiva, con la cognitiva leve a moderada, mayor de 18 años, y con ello se ha hecho un proceso en cuanto a una contratación que se ha tenido con el municipio, y se ha realizado, se ha podido observar y avanzar con ellos que se han desarrollado unas habilidades sociales, a la vez se ha hecho con ellos unas intervenciones psicológicas, terapéuticas, artísticas, donde ellos han podido desarrollar y de pronto poder involucrarse y que su vida sea mucho más llevadera, porque pues una persona con discapacidad cognitiva pues no entiende de pronto el mismo nivel que tenemos nosotros, y para ellos muchos procesos que para nosotros son muy simples, para ellos se vuelven un poco más complejos. Estamos hablando de una población, cuantifiquémosla, para mirar cuánto es, cuánto representan los identificados lógicamente. A ver, no, los que estábamos de pronto manejando en el contrato como tal, no les puedo dar una cifra en este momento cuántos están identificados en ese censo que decía Jaime, que tiene toda la razón, que no está al día, por lo que les decía, que todavía no contamos con la información. Pero en el momento nosotros estábamos trabajando con 74 personas con discapacidad cognitiva leve o moderada mayores de 18 años, 54 en la parte urbana y 20 en la parte de Rosso, La Sequía y La Torre. Porcentaje bastante alto. Sí, entonces, en ese momento, ¿cuál es la oferta que vengo de pronto a hacerle a la comunidad que nos está viendo y que nos está escuchando? Es que se abre nuevamente esta convocatoria, vamos a retomar este contrato, pero esta vez debido también a solicitudes y teniendo en cuenta que Palmira es una población tan amplia y que se cuenta con una población grande de discapacidad y han querido hacer parte de estos procesos. ¿Qué queremos?
que la población se inscriba y pasen pues unos requisitos, y si la población después de estos requisitos y de estas verificaciones y una visita domiciliaria que les vamos a hacer pueden hacer parte de este proceso, pues van a estar dentro de estos 54. Hablamos de requisitos, que a mí me llamó la atención. ¿Para qué? Exacto. Si yo tengo un familiar, yo estoy en situación de discapacidad, ¿ya no es el suficiente requisito? No, lo que pasa es que este contrato va específico a una población como tal, a una población segmentada como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una población cognitiva. Primero, ¿cuáles son los requisitos? Que sea mayor de 18 años. Okay. Porque ¿qué tenemos? Tenemos también población cognitiva con discapacidad leve o moderada, menor. Pero el enfoque que tiene ese contrato es para mayores de 18 Perfecto. años. ¿Listo? Entonces, es el primer requisito. Segundo requisito, que sea vulnerable, porque pues nosotros tenemos en Palmira población con discapacidad de todos los estratos. Entonces, pues la idea es darle la oportunidad a una persona vulnerable que no tiene los recursos y no puede hacer parte de estos procesos. Entonces, pues sería ilógico darle un cupo a alguien que lo puede pagar. ¿Listo? Okay. Y el otro requisito, pues lo que les decía, tener la discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con discapacidad cognitiva, pero ya está muy involucrado, ya es muy avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, y ya lo hemos tenido por experiencia, esa persona no puede estar dentro del proceso porque al estar el enfoque de este contrato, al ser para esta población, pues ellos son un poco más independientes y pueden realizar ciertas actividades. Si tenemos una persona que tenga una discapacidad cognitiva más avanzada, va a intervenir en los procesos y va a requerir una intervención personalizada para él, entonces no va a poder hacer parte. Por eso es que estamos hablando de unos requisitos. Doctora Angélica, ¿los beneficios para quienes cumplan con estos requisitos cuáles son? Bueno, un cupo en este contrato que va a comenzar ahorita en abril, no sé darles todavía una fecha como tal. En ese momento estamos buscando recolectar esa información, que la población llegue a nosotros para poderla identificar. Bueno, ¿y cuánto dura ese proceso de acompañamiento? Yo creo que vamos hasta el final del año. Perfecto. Va a estar todo el final del año, pues saben que esta administración termina en este año, entonces vamos hasta ahí. De ahí en adelante pues es incierto porque no sabemos qué va a querer la próxima administración, entonces. ¿Qué significa tener un cupo? ¿Qué significa tener un cupo? Bueno, tener un cupo significa que van a estar en una formación integral que cuenta con atención psicológica, pedagógica y artística. Entonces ellos van a tener van a estar expuestos a terapias, van a estar expuestos a las habilidades mínimas, que ellos sepan pues ciertos conceptos, que desarrollen habilidades artísticas, pintura, música, aparte de eso que conozcan escenarios de la ciudad, porque como les digo, para nosotros de pronto es más básico y más sencillo, para ellos es un poco más complejo, y esto permite que la calidad de vida de ellos y de sus cuidadores sea mucho más. ¿A través de qué entidades artísticas, educativas van a tener ellos la formación? Bueno, hasta ahora no, en ese momento se encuentra en proceso contractual este contrato que se va a llevar. Todavía no sé decirles con quién es, pero estaré por aquí contándoles más adelante cuando ya esté todo. Angélica, con quién. hay una situación que tiene que ver con la movilidad de estas personas. Muchos de ellos seguramente ni siquiera pueden salir de las casas. ¿Cómo apoya el municipio a estas personas para que puedan acceder a este beneficio? Bueno, ahí viene la segunda oferta. Nosotros tenemos un transporte de discapacidad que ha estado desde que nos reactivamos de pandemia funcionando. Nosotros prestamos un servicio a toda la comunidad con discapacidad que nos lo solicita, lógicamente, para 3 cosas básicas: o para citas médicas, o para actividades deportivas que van a entrenar o tienen encuentros deportivos, o para terapias. Son para estas 3 actividades. ¿Por qué son para estas 3 actividades? Uno, porque la buseta no tiene sino 7 puestos para personas que no tengan movilidad reducida, y tiene 3 puestos para silla de ruedas, entonces la capacidad no nos da. A veces los recorridos son muy amplios de lado a lado y pues desplazarse hoy en día en la ciudad no es tan sencillo, entonces no alcanzamos de pronto a tener una cobertura más amplia. Sin embargo, hemos tratado de hacer un muy buen cronograma,
y a las personas que se nos han acercado y nos han hecho solicitudes, tanto desde el CIAC o desde la ventanilla única, hemos realizado estos servicios. En la actualidad estamos realizando un servicio lunes, miércoles y viernes para deportistas de baloncesto en silla de ruedas que van al INDER, entonces estamos con ellos. También tenemos un servicio a personas que van a terapias, por lo menos me acuerdo en ese caso puntual, en ese momento puntual de alguien que está realizando unas terapias con su hijo de discapacidad múltiple y se lleva pues a esa terapia, vuelven y lo recogen, porque pues entendemos que no es tan sencilla el desplazamiento. Regresándonos a la primera oferta que tiene que ver con la convocatoria que se ha hecho para la población en discapacidad cognitiva, ¿ya tienen establecido el número de cupos? ¿Mínimo cuántos cupos? Sí. Y máximo hasta cuántas personas buscan beneficiar? No. Ya tenemos como tal una cantidad de cupos. Para la parte urbana, la zona urbana, tenemos 54 cupos. Y para la zona del corregimiento de Rosso, La Torre y La Sequia, tenemos 20. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las personas para ambas ofertas? Para ambas ofertas deben escribirnos al correo desarrollo.inclusionsocial@palmira.gov.co y dejarnos los datos. En el caso del contrato para las personas de discapacidad cognitiva moderado, leve, mayores de 18 años, necesitamos que nos envíen nombre completo, número de cédula, 2 números telefónicos, la dirección, historia clínica y nombre del cuidador, para nosotros pues realizar la verificación. ¿Por qué únicamente se incluye Rosso, La Torre y La Sequia? ¿Es que en los demás corregimientos no hay problema o qué? No, lo que pasa es que se ha identificado como tal que en esta parte tenemos una población con discapacidad, digamos, no está tan dispersa, sino que está más concentrada en Rosso. Entonces, en el momento que nosotros de pronto fuéramos a otro sector, por ejemplo, a otro corregimiento, exacto, no hay tanta población como tal identificada cognitiva para tenerlo en cuenta. Entonces, por eso se llegó hasta el momento. Sí, baja prelación. Exacto. Doctora Angélica, entre los requisitos está lo de la historia clínica. Yo tenía entendido que uno con la cédula, el profesional se mete al sistema y ahí encuentra la historia clínica del paciente. ¿No está funcionando eso? No, señor, nosotros no tenemos acceso a esa parte, eso solo lo tiene la parte de salud. Eso cuando se apruebe la reforma a la salud de Petro, entonces sí vamos a poder hacer nosotros no tenemos qué pena con usted. Un palmirano, creo que se llama Juan Fernando Reyes Curi, siendo congresista, representante a la Cámara, logró la aprobación hace exactamente 4 años por esta fecha. Sí, ahora que recuerdo, 4 años que se aprobó precisamente para acabar con ese cuentico de que cada persona tenía que andar con su bendita historia de vida cuando el sistema privado y público contributivo y el sistema, el otro, ¿cómo se llama?, el régimen subsidiado, tuvieran acceso a esa información para facilitar precisamente esos procesos. O sea, eso es un cuento ya hace mucho rato tiene que estar andando. Pero eso no es un tema petrista, pero como tenía que salir unos decretos reglamentarios, esos nunca salieron. El presidente Duque no lo hizo y dejó todo tirado. Ese presidente Duque sí era patada. Doctora Angélica, aparte del correo, digamos, hay gente que no maneja correos. ¿Dónde podemos llamar? ¿A dónde podemos ir? Porque yo creo que las líneas de contacto para este beneficio espectacular, para una población bien interesante que puede ser intervenida y acompañada, pues puedan lógicamente no dejar pasar, digamos, esta inversión social que hace la ciudad. Bueno, listo. Digamos que la persona no tiene acceso a correo electrónico o que de pronto la tecnología no es lo suyo y no puede darle, lo atropella. Exacto, no puede darle el manejo. Simplemente se acercan al CIAC y preguntan por la persona que atiende a las personas con discapacidad. Primer piso de la alcaldía municipal, ¿no? Primer piso de la alcaldía municipal. ¿Qué significa CIAC? Centro Integral de Atención al Ciudadano. Primer piso de la alcaldía municipal. Ahí encuentran todos los servicios y encuentran los de integración social. ¿Eso queda al lado de la tesorería, no? No, señor, por la carrera 29. Exacto. Al lado del parqueadero. Exacto, en ese último bloque está todos los servicios de la Secretaría de Integración Social. O sea, después social. de la ventanilla única. Sí, señor. Exacto. A la vuelta. Todo eso ahí está usted siempre.
No, señora, ahí están mis compañeros. Yo estoy en la otra parte de la Secretaría adelantando otros procesos. Usted está en el edificio del antiguo Bancolombia. Exacto. Allí están ustedes. Bien. Pues Angélica, muchísimas gracias. Creo yo que interesante la cobertura que se le está dando a la población en discapacidad en este proyecto o proceso precisamente que tiene que ver con la población con dificultades cognitivas, tanto de la zona rural plana de Palmira como el casco urbano del municipio, y que pues a bien podrán tener este beneficio por lo menos hasta el 31 de diciembre. Elio. Saludar que se coloque en conocimiento de la comunidad la oferta institucional. Es importantísimo que la comunidad sepa a qué tiene derecho. Sí, señor. Doctor William. Pues valioso, pero me parece que se queda corto. Hay que ampliar el espectro. El Polo también tiene problemas, Amaime tiene problemas, La Pampa tiene problemas, Boyacá tiene problemas, y eso está en la zona plana. Tablones, puede que arriba, la esquina, todo sea mucho más difícil, pero hay que ir a hacer la auscultación de qué personas también tienen dificultades cognitivas para que le demos una mano. Yo creo que es lo que necesitamos. Lo importante es exactamente, ante todo creo yo, y es poder actualizar, ¿no? El tema del censo creo que es fundamental, porque hay una realidad que subyace esto, y es el famoso subregistro, porque eso es lo que se denominan enfermedades vergonzantes, y muchas familias ocultan a su pacientico. Sí, yo creo que es una realidad que debe tener claro la ciudad. Sí, ahí pasa un tema. Nos ha pasado y lo hemos podido identificar en los cuidadores, y cuando están en etapas tempranas, hemos podido identificar que a la gente le cuesta autorreconocer que tiene un familiar o que su hijo tiene alguna discapacidad. No es algo sencillo de reconocer, y hay discapacidades como la cognitiva que a medida que los niños van creciendo se van dando cuenta y van viendo más esta presencia de esta discapacidad. Entonces no es tan simple ni tan sencillo de que como tal reconozcamos eso. Por eso les decía que fue un éxito para nosotros tener 300 personas en un recorrido cultural y artístico, porque ellos hicieron parte de este proceso, y autorreconocerse y no victimizarse, sino que decir aquí estamos, es importante. Diego, quiero para cerrar ya algo importante en cuanto al servicio del transporte. Necesitamos que tengan claras las personas que quieren acceder a este servicio una cosa, que en el orden del cronograma que tengamos los vamos a atender. Porque lo dejo claro para que la gente, queremos llegar a todo el municipio, en la parte urbana pues del municipio, para poder hacer esta cobertura y brindar un servicio y que todos puedan beneficiarse. Entonces estamos rotando las personas. Entonces ese es uno. Dos, que si dependiendo del tipo de servicio que requieran, por ejemplo hay personas que requieren terapias, que por favor tengan muy claro cuál es el cronograma, porque ya nos hemos encontrado que solicitan el servicio pero no tienen clara la información, entonces no sabemos qué días tienen estas terapias y cómo nosotros podemos apoyarlos con este servicio. Y por último, en cuanto a la oferta del contrato de cognitivos mayores de 18 años, de cognitivo leve o moderada, quiero contarles que también va a ser tenida en cuenta la información en la forma en que llegue, ¿no? En ese orden. Y si la persona pues cumple con estos requisitos, nosotros vamos a hacer la visita domiciliaria y vemos que es vulnerable, pues obviamente será bienvenido a este contrato. Quiero retomar aquí una pregunta de María Piedad Arteaga Torijano. ¿De cuánto estamos hablando es este proyecto que va a activarse conforme lógicamente ya se surta todo el proceso de licitación, de convocatoria, invitación que hayan hecho ustedes para esta población? ¿De cuánto? El dinero, en recursos. ¿Cuánto es el recurso que se va a invertir para este programa? El año pasado fueron 134 millones y se hizo un otro sí. En ese momento, pues la información puntual no se las tengo, ni les puedo decir que está como tal, sé cuánto es el recurso total, pero sí sé que el año pasado se hizo 134 millones hasta el 31 de diciembre y se hizo un otro sí los 2 primeros meses, operó hasta el 28 de febrero. ¿De este mes? De febrero, de este año. De este año. Y en ese momento pues nos encontramos en el proceso contractual, que ustedes saben que es un proceso pues tiene sus tiempos, y en esa línea en ese momento nos encontramos. Pues Angélica Jaramillo, de la Secretaría de Integración Social de la ciudad de Palmira, el tema de discapacidad, la oferta hoy para esta población, y especialmente para el tema de la discapacidad cognitiva,
de la zona plana, del casco urbano, que podrán tener este beneficio hasta el próximo 31 de diciembre. Elio, muchísimas gracias. Diego, igualmente a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos, gracias por su tiempo, el nuestro es con todos. Doctor William, mil gracias por estar de hoy. Gracias a ti, gracias por estar y contarle a Palmira de esas cosas que son bonitas. Te lo digo yo, que tuve la oportunidad de crecer a mi lado con dos hermanitos que tenían una discapacidad auditiva. Yo sé lo que significa estar al lado de la persona. Hay mucha gente que cree que eso es una tara y no cuenta. No, la verdad es que eso no es una tara. Es su registro. Como vengan, así son hijos de Dios y así hay que recibirlos. Muy bien, Angélica, mil gracias. A ustedes, muy amable por abrirnos este espacio tan importante para poder llegar a toda la población con discapacidad del municipio. Muy bien, a todos ustedes mil gracias. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.